Bendiciones a cada uno de ustedes. Me alegra, me gozo que hoy nuevamente estemos conectados para aprender juntos lo que la Biblia nos va a revelar. Nos va a revelar hoy los estados de la mente. ¿Por qué he tomado esta enseñanza como una prioridad para hoy? Porque a la luz de la palabra de Dios vamos a ver los diferentes estados de la mente y cómo ello influye en nuestra personalidad. Y oro para que el Señor y sobre todo el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé comprensión, nos dé entendimiento para que nuestra mente se alinee con la mente de Cristo y nosotros podamos entender entonces lo que realmente Él quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a ver hoy si el Señor nos da esa fuerza, esa comprensión y ese entendimiento, lo que es la mente entenebrecida, lo que es la mente cauterizada, lo que es la mente carnal, lo que es la mente vana en esta primera fase de enseñanza. La segunda, vamos a estar desarrollando lo que es la mente espiritual y una tercera, lo que es la inteligencia espiritual. Con estas tres enseñanzas vamos nosotros a tener un concepto más claro, más específico de nuestra mente, de nuestra personalidad, de cómo nos afecta y de cómo nosotros podemos ver con un enfoque bíblico el carácter y las personalidades de aquellas personas que están a nuestro alrededor y comprendernos y ayudarnos mutuamente en este mundo tan lleno de conflictos, desacuerdos y malos entendidos precisamente por ello. Estamos en Ser Bíblicos, les habla Marcos Pérez y les invito a que compartamos juntos esta poderosa enseñanza para nuestro crecimiento personal. Precisamente la escritura referente a estos estados de la mente hace un gran énfasis en Jeremías capítulo 17, versículo 10, cuando nos habla y nos dice: yo, el Señor, Él personalmente hablando a través de el profeta Jeremías, dice: escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar. Oído esto, muy importante. Por eso es tan importante esto que el Señor nos trae a nuestro corazón hoy, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y ese fruto de sus obras radica precisamente en lo que Él enseña primero: escudriño el corazón y la mente. ¿Qué es lo que hay en la mente? Y de acuerdo a lo que la Escritura nos revela a nosotros, ella misma expresa los diferentes estados de mente, y perdonen la redundancia, de nosotros. Por ejemplo, la mente carnal. Hay unas grandes diferencias en los estados de la mente. A veces nosotros nada más nos enfocamos en que este hermano o aquella hermana es carnal, pero vamos a ver que inclusive es un estado mental y muchas veces enfermizo de aquellos que están dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. El deseo no es criticar aquí a nadie, sino que aprendamos y superemos estos estados mentales. La mente carnal, la Escritura nos la revela en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6, y nos dice: porque los que son de la carne, acuérdense, cuando la Escritura habla de la carne, es un estado mental, es una actitud. Piensan en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Para no citar tantas escrituras, inclusive en Gálatas también nos habla sobre ello, si no me equivoco, a la altura del capítulo 5, que es ira, enojo, idolatría, hechicería, brujería, adulterio, fornicación, peleas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un estado negativo en contra precisamente del entorno de las personas que están a su alrededor o a mi alrededor. Por eso que dice: los que son de la carne piensan, actúan, todo el tiempo están inclinados a esa actitud o esa vida de pensamiento. Piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del espíritu, una enseñanza que vamos a ver nosotros en la próxima semana, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ocuparse de esa vida o ese estado mental es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8 a la altura del versículo 5. Entonces, ¿qué es 5? Perdón. ¿Qué es este estado mental? Entonces, las personas con un estado mental carnal solo piensan en ¿qué? En disfrutar los deseos de la carne. Siempre están
su actitud mental siempre está manipulada o dirigida o influenciada por el príncipe de las tinieblas por una actitud interna de aceptación de esa persona. Por ejemplo, personas que son todo el tiempo piensan en la sexualidad, su inclinación de esa mente es a ello. Una persona que siempre es iracunda, que lo domina la ira. Siempre tiene que estar lo mental de refunfuñona, de gritón o de gritona, de pelea, de falta de perdón, de conflicto, de pelea, porque es su estado mental. Puede usted se acerca a esa persona de la mejor manera y siempre se encuentra con una pared opositora de negativismo, porque no es usted, es el estado mental de esa persona. Y para ellos, lógicamente, no les interesa o no entienden, no aceptan las cosas espirituales. Para ellas, esa función espiritual, ese acercamiento de ese comportamiento diferente espiritual que vamos a ver la próxima semana, no cabe dentro de ellas, porque su naturaleza es pecaminosa, porque su inclinación es simplemente a lo carnal. Entonces esta persona básicamente se olvida de Dios sin entender básicamente qué es lo que está pasando en su mente. Hay una diferencia entre la mente carnal y la mente corrompida. Muy importante que yo se los aclare, porque la escritura dice, cuando Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1 del versículo 15, él dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces aquí hay una diferencia marcada en la misma escritura. La mente carnal es aquella que aún las personas nacen de nuevo, van a la iglesia, leen la Biblia, pero viven en una actitud negativa de explosión a favor de la ira, del enojo, de la lujuria, de la laxivia, de la idolatría, de un sinnúmero de cosas en las cuales la persona tienen que crecer, madurar y renovar su mente. Es una cosa muy diferente, como dice Romanos capítulo 12, que ustedes lo han leído muchísimo. Tenemos que renovar nuestra mente y entrar al conocimiento de la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mente corrompida es aquella que está enfocada básicamente en la persona incrédula, en la cual no ha nacido de nuevo. Por eso que dice aquí: todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos. No creen ni siquiera en Jesús, mucho menos van a creer en la santa palabra de Dios. Entonces la palabra puro es aquello que no está contaminado. Y entonces esta persona está contaminada hasta el extremo. Y precisamente esa mezcla de malos deseos que hay en ellos, y esa contaminación que hay en ellos, y esa mente corrupta que hay en ellos, los lleva a un estado mental peor que el carnal, porque para ellos todo está mal, para ellos todo está contaminado, para ellos nada tiene valor, para ellos no tiene inclusive sentido ser espiritual, orar, leer la Biblia, ni mucho menos creerla. Entonces su actitud hacia el pecado, hacia lo carnal, hacia lo lascivo, hacia el suicidio, hacia el asesinato, hacia la idolatría, hacia el adulterio, hacia la fornicación, hacia la mentira, hacia el engaño, para ellos es natural si está en alguna posición en la cual le brinda algún beneficio económico. No les interesa, porque su mente está corrompida. Entonces una persona con la mente corrompida es aquella que ha llegado al más alto nivel de carnalidad mental. Es muy diferente al hombre o la mujer carnal. Su mente que está ocupada en su totalidad con los pensamientos carnales, desechando básicamente a la insinuación, a la exhortación y a la intuición del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nosotros vimos, y le recomiendo que vaya y escuche la enseñanza que está aquí en su canal, Ser Bíblicos, de la conciencia. ¿Cómo nos habla a nosotros la conciencia? ¿Qué nos dice la conciencia? La conciencia, esa enseñanza nos va a dar a nosotros bastante luz. Pero adicional a eso está la mente entenebrecida. Y esta mente entenebrecida también la escritura nos las habla en Efesios capítulo 18, versículo 19. Leamos lo que dice. Si usted tiene la Biblia con usted, dice: esto pues digo y requiero
en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, que estas definiciones de palabra no han salido de mí, sino de la misma Escritura, para esclarecernos y a darnos a nosotros luz en nuestra mente de, oye, pon un pare, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿O qué es lo que está pasando con mi familia? ¿O qué es lo que está pasando en mi entorno? ¿Qué está pasando con los hermanos míos que los quiero y los amo en la iglesia? Pero muchas veces no comprendo su actitud, precisamente porque tenemos que aprender los estados de la mente de cada persona. Entonces, dice, entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, hablando de la mente entenebrecida, por la dureza de su corazón. Entonces hay una dureza, hay una falta de arrepentimiento, hay una decisión mental interna de no ceder a un principio bíblico que Dios nos está exhortando en una enseñanza, en una predicación o inclusive en una revelación cuando nosotros mismos leemos la Escritura, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Efesios capítulo 18, versículo 19. Estas personas de mente entenebrecida están en un umbral más oscuro. ¿Por qué? Porque ellas recibieron luz en un tiempo. Se sentaron en la iglesia en un tiempo. Escucharon palabra un tiempo. Leyeron y oraron con usted un tiempo. Pero dice la Escritura que se entregaron, se dieron, se rindieron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de males. Se endurecieron. Como que podemos traer nosotros a la luz este pasaje de la parábola que el Señor nos trae a nosotros de el sembrador que sembró una en el camino, una entre las piedras y etcétera, etcétera. Todo va a depender de nuestra actitud, aceptación y flexibilidad en nuestro corazón de aceptar las correcciones de Dios en nuestra vida. De lo contrario, vemos, oye, él era cristiano, pero ahora es borracho y regresó y está en una condición peor. La misma Escritura también nos revela que la condición va a ser 7 veces peor para las personas que después que se deleitaron, gustaron la palabra de Dios, entraron otra vez y se revolcaron como un puerco otra vez en el lodo. La Escritura es clara y siempre nos habla a nosotros de la condición mental de una persona. Estar ahorita consagrado a Dios no significa que no podamos llegar a una mente entenebrecida. El príncipe de las tinieblas es maestro del engaño y por una prueba, por una aflicción, por una dificultad, por una muerte de un ser querido, por una enfermedad que de repente nos sorprenda, por un quebranto económico, cualquier cosa de esas armas físicas que el enemigo quiera usar contra ti, no le hagas caso, no retrocedas con el fin de endurecer tu corazón, porque todo lo físico se recupera, todo lo físico pasa, pero Él está detrás de tu preciosa alma. Y esta mente entenebrecida, el término entenebrecido es dejar en tinieblas o llevar a alguien a la oscuridad. Entonces, si es llevar la mente entenebrecida, traducida originalmente del hebreo al griego, es llevar a alguien de la mano a la oscuridad, significa que estaba en la luz. Y si estabas en la luz es precisamente porque alguna circunstancia el enemigo usó como una herramienta para sacarte de esa verdad y llevarte a esa oscuridad. Una persona con esta mente está en una total oscuridad y ajena del conocimiento de Dios o de lo que ella conoció de Dios. Estas personas se han vuelto ¿qué? Insensibles a los mandamientos. Yo he conocido muchos que en un pasado inclusive eran maestros y predicadores de la palabra y hoy por hoy no me les puedo acercar a traerle una reconciliación de parte de Dios porque conocen la Escritura, no la creen, se han endurecido y están en un mar de tinieblas. No permitamos que eso ocurra con ninguno de nosotros. Entonces, estas personas ya como han violado a través de su corazón endurecido la sensibilidad de la conciencia que vimos nosotros hace 2 semanas,
entonces cometen toda clase de inmoralidades, inclusive en la misma iglesia. Cometen adulterio, cometen robo, cometen hurto, engañan, hacen negocios erróneos, mienten en la empresa y pare de contar. Han perdido ¿qué? La vergüenza. Usted los tilda, los llama, los exhorta y simplemente ni siquiera le hacen caso, le cuelgan el teléfono o se ríen de usted o lo aceptan hoy delante de usted y mañana siguen haciendo lo mismo. Le dicen, deja el adulterio con ese hermano, con esa hermana, por decir algún ejemplo que yo pongo que es lo más común, ¿verdad? Y entonces, inclusive uno lo exhorta y lo niegan, sabiendo uno las pruebas, sabiendo uno que uno tiene el testimonio inclusive con la otra persona que ha venido a nosotros a desahogarse, en dejar saber los errores para que exista una reconciliación, un perdón. Lo niegan y siguen haciéndolo. Mente entenebrecida. Entonces esta mente entenebrecida es peligrosa porque son de los que están dentro de nosotros, son los cabros, es la cizaña que trae la división en la iglesia. Ojo con eso, hermano. Ojo con esa hermana, con estas mentes entenebrecidas. Inclusive la misma definición nos dice, no siente ningún tipo de dolor por haber cometido algo en contra de Dios y del prójimo. O sea, es muy grave la situación cuando una persona llega a esta mente entenebrecida. Adicional de lo que estamos viendo en los estados de mente, también tenemos la mente vana. O sea, hemos visto la mente entenebrecida, la mente corrompida, la mente carnal, pero hay algo que también hay que hacer mucho énfasis en la mente vana, que la escritura nos habla en Efesios capítulo 4 a la altura del versículo 12 y nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad de su mente? El término vano significa falta de propósito. Entonces, cuando no hay una falta de propósito, la mente es vana, sin un conocimiento sólido en cuál es el enfoque de la vida de esa persona. Son las personas que no han entendido para qué Dios los creó o cuál es el propósito fundamental de su vida sobre la tierra. Y nuestra vida tiene un destino, nuestra vida tiene un propósito, nuestra vida tiene un designio de parte de Dios. Entonces estas personas andan vacíos, andan melancólicos, andan tristes, andan insatisfechos aún de toda la abundancia que Dios le ha podido dar a esas vidas. Esto es precisamente por una vanidad en su mente y no entienden ni entenderán a menos que entonces tengan una reconciliación profunda con nuestro Señor y vayan a la Escritura para que puedan entender su identidad. En la misma iglesia hay gente con mente vana, siempre andan melancólicas, siempre andan tristes, siempre andan en desánimo. Y hay que entender esta clase de mente, un estado de frustración, un estado de desesperanza, un estado de desesperación, un estado de melancolía, como si se sintiesen alejados de Dios y que para Dios, para algunas personas funciona y para ellos no funciona. Entonces ahí nos encontramos de que tenemos que, si nosotros estamos en ese estado, tenemos que buscar entonces una ayuda profesional. Y si encontramos a una persona en ese estado, tratarlas de llevarla entonces de la mano poco a poco a la luz de las promesas de Dios para que puedan entender entonces su identidad en Cristo, su identidad como seres humanos, su identidad como madres o padres, su identidad como hijos, su identidad como una función específica en este mundo terrenal. También tenemos la mente cauterizada. Y en la mente cauterizada hay un énfasis en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2 que dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada. Yo hice también un paréntesis muy grande y me enfoqué sobre la mente cauterizada en la conciencia, porque ahí es donde básicamente radica la mayor cantidad de recurrencias a la negatividad o al rechazo de Jesucristo y de su palabra. La mente cauterizada. El término cauterizar
es destruir un tejido a través de un bisturí o a través de un cuchillo caliente para marcar de tal manera esa área de la carne para que no exista, por decir algo en cirugía, para que no exista más derrame, o sea, cauterizan, queman esa parte para que entonces pare el sangrado. Pero al mismo tiempo entonces ya ahí no puede existir más recursos de unión de tejidos ni de operación, porque es cauterizado, es cortado, es eliminado, es quemado. Por eso se llama cauterizado. La mente cauterizada significa de que ha caído en un estado de conciencia entenebrecida hasta tal punto de no retorno. Por eso se llama cauterizar, cortar definitivamente. Una persona con mente cauterizada es insensible a la voz de Dios, insensible a los llamados de Dios, y por ello esa persona peca continuamente y esa persona cree, considera, evalúa de que es normal, que nosotros o los que estamos apartados a la santidad somos los anormales, porque su conciencia ha sido cauterizada, ha perdido la sensibilidad de la santidad, de la cordura, del amor, del respeto, inclusive del afecto y del buen trato. Una persona que ha perdido completamente toda sensibilidad con las relaciones interpersonales y con Dios. Adicional a eso, ya cuando una persona cae en este estado, sí, es que ha perdido o ha sido cauterizada su conciencia. Entonces esta persona cae en una pecaminosidad profunda en su mente y lógicamente en su corazón. Y cuando hablo de corazón, hablo de un estado mental de pensamientos y cae en la degradación de la mente reprobada. ¿Cuál es la mente reprobada? Que habla Romanos también capítulo 1 versículo 23. Y como ellos no aprobaron, no aceptaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó entonces a una mente reprobada, de cauterizada a reprobada por hacer cosas que no convienen. ¿Qué es una mente reprobada? Una mente reprobada, el término reprobación es fracasar en la prueba, desaprobar o básicamente rechazar la prueba en la cual fue sometido. La mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba por parte de Dios y no pasó la prueba, no soportó la prueba por alguna circunstancia, se endureció. Acuérdense, esta es una degradación. Poco a poco, las personas no entran a la mente reprobada de la noche a la mañana. La mente reprobada es el trato precisamente de la vida y cómo nosotros aceptamos los tratos de la vida. Muchas veces son errores de nosotros, otras son errores de otras personas, otros falta de nuestro conocimiento, ignorancia en algunas áreas de nuestra vida, a veces son errores por carnalidad, etcétera, etcétera. A veces son incluso influencia por parte del príncipe de las tinieblas para socavarnos y sacarnos del estado mental en cual nosotros vamos dirigidos hacia Dios, para atraernos, llamarnos, arrastrarnos con cadenas y precisamente ponernos esclavos de algún pecado. Pero de una u otra manera nosotros somos los responsables de determinar a dónde va a ir nuestra vida de pensamiento, y esta vida de pensamientos también Dios trata con ella, como hablamos nosotros y leemos el primer versículo cuando empezamos esta enseñanza. No pasaron la prueba. Dios siempre está dando oportunidades, Dios siempre está poniendo pruebas. Dios aún a pesar de los fracasos o de las intenciones del príncipe de las tinieblas, como la historia de Job, léasela, sí, que fue y se presentó delante de Dios, inclusive él decidió tentar a Dios, lógicamente, con el permiso de Dios, para probar en dónde estaba su actitud mental y su corazón para con Dios, y muchas veces pasa con cada uno de nosotros. Entonces esta mente reprobada es el tipo de mente que trae consigo de que no fueron aprobados y llegó al estado de ser reprobadas porque están llenos de envidias, están llenos de homicidios, están llenos de contiendas, son aborrecedores de Dios, engañadores, maliciosos, detractores. Así lo menciona la Escritura en muchos pasajes para no nosotros leer tantos pasajes en este momento. Son injuriosos, son soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, etcétera,
etcétera, etcétera. Ya cuando una persona entra en una mente reprobada es cuando uno ve esa condición en el corazón, en los ojos, en las palabras de una persona. La mente reprobada es aquella que después de haber sido probado por Dios fue descalificada por causa de haber llegado a un estado de mente cauterizada. Se lo voy a leer porque es muy importante yo enfocar en usted y marcar en mayúscula de que este es algo muy importante para nuestro crecimiento espiritual. La mente reprobada es aquella que después de haber sido probada por Dios fue descalificada y por causa de haber llegado a este estado de mente fue cauterizada. Por eso es que es muy importante que entendamos también nosotros por qué fue el diluvio, por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, por qué el Señor va a venir en llama de fuego y va a destruir a todos aquellos que no se dejaron tratar, probar por Dios, venir a Él y recibir de la santidad de Él. Todo está en la mente. A veces nosotros confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, pero nuestro estado mental sigue intacto. No, Dios nos ama, Dios me ama como yo soy, Él sabe que yo soy así. Mentira del diablo, porque Él viene a probar tu mente y Él viene a probar tu corazón para saber en dónde es que debemos estar. Y como el mismo Dios trata con el hombre porque es su creación, tenemos que leer lo que dice Génesis para reconfirmar lo que Dios nos está diciendo en este día. Génesis capítulo 6, a la altura del versículo 5 dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era continuamente, pero la referencia que yo les quiero creer original dice aquí: y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Por qué Dios entonces trajo el diluvio a la tierra? Es por la vida de pensamientos que el hombre tenía en esa época, y precisamente por la vida de pensamientos que el hombre tiene ahora, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él va a venir a juzgar a la tierra. Él va a venir a juzgar a la tierra precisamente porque nosotros somos lo que pensamos, nosotros hablamos lo que pensamos, nosotros actuamos conforme a nuestra vida de pensamiento y el estado mental de las personas, como dice la Escritura, cuando Dios le dice a David: ten cuidado con los hombres turbulentos que hay en medio de tu pueblo. Y esos hombres turbulentos habían sido o habían caído en la turba de la división, de la contrariedad del reino, es precisamente por los pensamientos. Entonces el problema del ser humano hoy, de las guerras, los conflictos, los divorcios, las peleas, las rencillas, el chisme, todas ellas son precisamente por el estado mental en el cual se encuentra. Entonces nuestro interés como hijos de Dios es tener que la mente de Cristo en nuestro corazón, tener los pensamientos de Cristo. Y para la próxima enseñanza vamos a ver lo que es la mente espiritual, cómo nosotros debemos entonces alimentar, madurar, incentivar, cultivar una mente con la cual nosotros podamos tener entonces una relación en nuestra mente con Cristo, porque no es una cosa es orar y una cosa es tener una relación en nuestro estado mental de pensamientos continuo diariamente. Son dos cosas muy diferentes, y ahí es donde radica en nosotros la abundancia de paz a pesar de cualquier circunstancia. Si hay un estado mental de paz es porque hay una comunión con el Espíritu, y si hay una comunión con el Espíritu es porque nuestra vida de pensamientos está de acorde a la Escritura, está de acorde a Cristo, y lógicamente la gratitud y la influencia del Espíritu Santo va a estar en nosotros en abundancia, y vamos a nosotros a manifestar esa paz, ese gozo y ese calor, esa llama interna permanentemente. Ahí donde radica y ahí donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros, no quedarnos en ese estado mental. Dios me los bendiga abundantemente, y esperemos que la próxima semana nosotros aprendamos lo que es la mente
espiritual y posteriormente entendamos lo que es la inteligencia espiritual. Y así desbloqueemos nosotros este sistema operativo maliciosamente infectado por el virus de las tinieblas del mundo, de la sociedad que tanto daño nos han hecho. Dios me lo bendiga abundantemente, Dios me los prospere, Dios me lo llene de paz y de abundancia y sobre todo me le dé mucha inteligencia espiritual. Los amo mucho en el nombre del Señor Jesucristo y que pasen una feliz día, feliz fin de semana.